Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su atención. Sé y entiendo que estamos un poco atrasados, por lo que todavía pues les agradezco más aún el haber tenido la paciencia de esperar para escuchar mi conferencia esta tarde, que espero que pues llegue a aportarles alguito en sus dudas y en sus sistemas de producción. Como decía el caballero, me toca esta tarde hablar sobre cómo implementar adecuadamente un cruzamiento o planes de cruzamiento para lechería tropical. Como todos sabemos y estamos atravesando casualmente en este momento uno de los puntos más críticos con el clima. Centroamérica es considerada por varias instituciones, la FAO y algunas otras organizaciones, como una de las áreas más vulnerables al cambio climático en todo el planeta. Y es algo pues lógicamente con lo que tenemos que luchar. Y hemos visto durante todo el día que la mayoría de las presentaciones pues se han enfocado en ese tema, en temas de genética, en temas de manejo, en temas de nutrición, en temas de confort animal, que todos le apuntan a esta problemática, que es algo pues con lo que tenemos que convivir y aprender a producir. Prácticamente, y estoy seguro que todos ustedes, la pregunta que se están haciendo en este momento es, bueno, ¿cuál es el cruzamiento ideal para mis vacas? ¿Cuál es el cruzamiento que funciona en mi finca? ¿Cuál es el cruzamiento que funciona en mi país o en mi región? Eso es lo que voy a tratar esta noche, entonces, esta tarde, de tratar de esclarecer un poco y darles algunas recomendaciones de cómo se puede manejar este tema, que todos sabemos pues maneja su grado de complejidad. Primero yo quisiera recordarles algo que tal vez es muy básico y que es de dónde provienen los dos grandes grupos de animales con los que contamos nosotros para poder realizar los cruces. Recordemos que contamos con animales de origen europeo, que es lo que conocemos como Bos taurus, y también contamos con lo que llamamos el Bos indicus, que son aquellos animales que provienen de Asia y de África, ¿verdad? Que son lo que llamamos en Centroamérica las razas cebuinas. Cada una seleccionada, lógicamente, y creada y desarrollada en climas muy, muy diferentes, en zonas templadas, con 4 estaciones muy marcadas, como es el caso de las razas de origen europeo o Bos taurus, la mayoría de ellas con una selección muy, muy alta sobre niveles de producción de leche, sobre una conformación enfocada mucho en la parte del sistema mamario. Y los animales del grupo de Bos indicus, que son animales pues, que se han desarrollado en condiciones de clima totalmente diferente, pero por suerte muy similar al que tenemos nosotros en Centroamérica, en condiciones tropicales. Son animales con principios, por decirlo así, morfológicos hasta diferentes. Este animal, como les decía, una vaca Holstein ha sido seleccionada por leche, es una vaca que ha sido seleccionada por muy buena calidad de ubres, y estos animales pues nos presentan una excelente opción desde el punto de vista de resistencia y rusticidad. Morfológicamente vemos grandes diferencias. Yo le digo a la gente siempre que una vaca Gir como esta que tenemos acá no tiene las orejas grandes ni la papada por casualidad. Estos son mecanismos de irradiación de calor. Entonces podríamos decir que son animales que están diseñados para las condiciones adversas del clima. Si medimos el número de glándulas sudoríparas, por ejemplo, entre una vaca Bos taurus y una Bos indicus, la Bos indicus va a tener más glándulas sudoríparas, o sea que están desarrolladas más para poder desenvolverse de mejor manera en las condiciones de calor y de clima tropical. Algo muy importante que siempre que hablo de cruzamientos me gusta recordarle, también muy básico, es que cuando hacemos cruces de cualquier tipo, ya sea para producción de leche o producción de carne, tenemos que buscar complementariedad. Esta palabra, aunque suene un poco compleja, es muy sencilla. Complementariedad es buscar en una raza lo que no me da la otra, que ahí es donde realmente tiene sentido el poder hacer los cruzamientos. Por ejemplo, si vamos a hablar del ganado cebuino, que ha sido seleccionado para, como hemos mencionado varias veces, para resistencia a las altas temperaturas, a épocas de sequía, ha sido seleccionado para caminar largas distancias y poder sobrevivir con pocas cantidades de agua, ha sido seleccionado para poder alimentarse en condiciones de pastoreo y muchas veces con forrajes de muy baja calidad.
Y si le sumamos a todo eso lo que les decía anteriormente, su morfología, su conformación, su color de las pezuñas, su pelaje, todos los rasgos de tipo que mencioné anteriormente, tenemos que pensar que estas razas tienen que complementarse con razas que han sido seleccionadas para alta producción de leche, muy buena calidad de ubres, muy buenos niveles de grasa y proteína, de sólidos, que nos produzcan altos volúmenes de leche de buena calidad y inclusive en algunos casos que también nos agreguen calidad de carne para cuando pensamos en sistemas de doble propósito. Eso es lo que podemos llamar complementariedad. Y un cruce no tiene sentido si realmente no es complemento. O sea, nosotros tenemos que pensar siempre en hacer cruzamientos de razas cuando una nos aporta la que la otra raza no nos puede dar. En pocas palabras y de manera de chiste, por decirlo así, esto es pues la vaca ideal, lo que todos queremos buscar, una vaca pues que presente la resistencia al calor, la resistencia al trópico de una vaca cebuina y que tenga el ubre y la producción de una raza europea. Yo no quisiera esta tarde cansarlos con mucha teoría, por lo que quiero presentarles a manera de casos cuáles son los posibles cruzamientos de acuerdo a la mayoría del ganado que tenemos nosotros en Centroamérica, que estoy seguro que Panamá no es la excepción, y también algunas sugerencias de cómo podemos llegar a esos cruces. El primer cruzamiento que quiero hablarles, que es el caso 1, es cómo producir las medias sangres o cómo producir las F1s. Y esto es algo que yo quisiera recomendar y creo que todos los países de Centroamérica tienen el material para poder generar estas F1s. De hecho, hay muchos países de Centroamérica que ya van encaminados en este sentido. Y me refiero cuando tenemos vacas de razas europeas de alto valor genético y alta producción en zonas donde esos animales se desenvuelven muy muy bien. Por ejemplo, en Panamá, en la región de Volcán. Sabemos que hay hatos que durante muchos años han venido mejorando sus animales genéticamente y tienen niveles de producción y niveles de conformación sobresalientes. Esos animales perfectamente pueden ser considerados una fuente para generar los animales que en condiciones como la que estamos acá, en la región de Azuero, podrían llegar a ser el material de arranque para programas de cruzamiento o ser el material para montar un sistema de producción de lechería tropical. Todas estas lecherías, o en su mayoría, cuentan hoy en día con una gran cantidad de herramientas para hacer aún más un mejoramiento genético más acelerado. Me refiero al uso de toros genómicos, que hoy en día representan 2.5 veces más rápido la selección que hace 8 años, antes de que empezara la era genómica, y el uso y la utilización del semen sexado, acompañado de muchas herramientas que hay para poder determinar cuáles son las vacas con el mayor valor genético. Entonces, en estas fincas, por ejemplo, en la región de Volcán, se pueden identificar las mejores vacas para ser inseminadas con semen sexado. Y el resto de los animales se inseminan con carne o se inseminan con toros guir lechero, preferiblemente guir lechero brasileño, que es un guir que tiene más de 50 años de selección para leche, que eso es algo que sí quiero que quede muy claro. A veces malinterpretamos y creemos que el guir es una raza de doble propósito. Y con el tema de los doble propósito también yo creo que tenemos que hacer una división. He llegado a muchos países de Centroamérica que me han dicho, bueno, nosotros aquí producimos con doble propósito. Y empezamos a conversar y resulta que ni dejan el ternero y ordeñan 2 veces al día. Entonces, eso no es doble propósito, eso es una lechería y hay que irle cambiando el tema. Eso es una lechería tropical, porque es una lechería prácticamente especializada, pero que utiliza cruzamientos de europeo con cebuino en su mayoría. Ok, entonces de estas fincas de altura, este es el panorama que vemos cada vez más. Terneras puras Holstein, que van a ser los reemplazos de estas vacas de alto nivel genético, y vemos una gran cantidad de animales media sangre F1. Esas son las terneras que son un excelente insumo para que se vengan a regiones como la región de Azuero para producir leche. Y
Ojo, muy curioso, muchas veces en estas fincas de altura, las vacas que más cuesta preñar, que las van a terminar preñando con cebú, son las vacas de más alta producción. Y si no fueran las de más alta producción, si fueran las del nivel genético más bajo, aún así van a aportar muy buenos niveles de producción de leche y de conformación para poder arrancar con este F1. Aquí tengo dos ejemplos. Estas son dos hijas de este toro que se llama Coliseu, que es un toro brasileño lechero, que combina dos líneas muy buenas de excelentes ubres y angularidad, como son Modelo y Teatro. Estas dos son en Colombia. Estas son hijas de Coliseu con vacas Holstein puras. Imagínense estas vacas o estas novillas produciendo en condiciones como las que tenemos acá. Definitivamente son animales que nos pueden servir para arrancar un programa de cruzamiento o para ordeñarlas. En el transcurso de la charla yo voy presentando estas tablas, que son tablas que ilustran muy bien cómo llegar a los cruzamientos. Yo no les quiero decir pues que con las F1 este es el camino que hay que seguir, pero sí las quiero usar estas tablas más que todo como referencia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos lo que les menciono, una vaca Holstein, la inseminamos con un guir lechero brasileño y nos va a dar una media sangre, y aquí vamos a tener una serie de opciones para poder cruzar. No necesariamente la mejor es esta que está en esta tabla, que es volverle a meter Holstein para sacar una 3/4 Holstein con guir, pero lo que quiero es que vayamos familiarizándonos con esta información. ¿Cuál es el caso 2? El caso 2 son todas aquellas fincas que ya en la bajura cuentan con hatos guir o tienen vacas guir. Esas vacas guir, pues lógicamente para producir esos mismos F1 que estábamos hablando, lo que tienen que usar es un cruzamiento con Holstein. Y ahí es donde sí considero yo que la inseminación artificial es clave. ¿Por qué? Porque con el uso de la inseminación artificial, pues lógicamente vamos de una manera muy certera a asegurarnos de que ese F1 sea exitoso. Porque contamos con pruebas, contamos con evaluaciones. Y es muy importante cuando hacemos estos cruzamientos que el toro Holstein que vamos a utilizar sea un toro alto en producción de leche, porque la vamos a cruzar con una raza que, aunque ha sido seleccionada en Brasil por leche, no es una raza que tenga los niveles de producción que tenga el Holstein. Vamos a seleccionar un toro Holstein que tenga muy buena prueba de sólidos, porque sabemos que las plantas cada día más se enfocan en pagarnos un sobreprecio sobre los sólidos totales, y nos vamos a preocupar muchísimo por el compuesto de ures. Yo recomiendo siempre en este tipo de cruces utilizar toros arriba de 3.0 en compuesto de ures. ¿Por qué? Una vez más, buscando complementariedad. Sabemos que la fortaleza del guir no son las ubres, no son los sistemas mamarios. Entonces tenemos en la inseminación artificial una excelente herramienta para poder identificar cuáles son los mejores toros que necesito usar para hacer un cruce para generar una media sangre o una F1, como la conocemos, la primera filial, que va a ser muy exitosa, de nuevo, para arrancar con un hato guirolando o para ordeñar las F1s. Y una extensión de ese caso 3, que es donde tenemos que adaptarnos a la realidad. ¿Por qué? Porque ni en Panamá ni en ningún país de Centroamérica tenemos más guir que de las otras razas cebuinas. ¿Qué es lo que tenemos más en Panamá? Brahman. Y estoy seguro que casi en todo Centroamérica es lo mismo. Y no solamente me refiero a hatos Brahman de alto nivel genético como este que hay en Panamá, que es del señor Carlos Lee, sino que estamos hablando también de vacas Brahman comerciales. Eso es un insumo con el que contamos también para generar los cruces. Inclusive, aunque a algunos les parezca loco, vacadas Nelor o Brahman con Nelor, que definitivamente pueden ser también un excelente insumo para arrancarlos con los F1s. Aquí, nuevamente, necesitamos echar mano de la inseminación artificial para asegurarnos que este cruce de ese cebuino, que ya no es guir, nos va a generar un animal que sí nos va a responder tanto en sistema mamario como en ubres. ¿Por qué cuando hablaba de Nelor decía que parecía una locura? Porque tenemos lógicamente el concepto del temperamento del Nelor. La experiencia que tenemos y de una finca donde ya están ordeñando estas novillas, no pude conseguir desafortunadamente una foto, solo un video de ya las vacas en ordeño, en una lechería que tradicionalmente ha ordeñado Holstein y sus cruces, están ordeñando hoy en día Nelor, sin ningún problema en el temperamento. ¿Por qué? Porque la crianza que se le ha dado a estas terneras y a estas novillas ha sido la misma que se le da en esa finca a todas las terneras Holstein y sus cruces. Entonces eso lógicamente hace que cuando estas medias sangre Nelor con Holstein lleguen a parir,
pues lógicamente el temperamento prácticamente sea el mismo, porque han recibido el mismo manejo. Y el conferencista anterior lo decía, ¿verdad? Pues lógicamente, de la manera como creamos los animales, eso va a representar mucho en cómo se desenvuelvan. Aquí vemos media sangre Brahman con Holstein y aquí vemos media sangre Nelore con Holstein. Esos animales son también, al igual que los anteriores, la misma proporción de cebú con Holstein, solo que uno sobre raza lechera especializada cebuina, por decirlo así, y el otro sobre razas cebuinas, unas más puras que las otras, porque recordemos que el Brahman es una raza sintética o compuesta que inclusive tiene gir en su composición. Entonces, definitivamente aquí tenemos material para arrancar también a producir girolando. Tal vez alguien me va a decir, bueno, es que eso no va a ser girolando puro porque arranqué de una media sangre, pero eso es con lo que contamos en Centroamérica. Y de ahí es de donde tenemos que arrancar para que cada uno pueda trazar su estrategia, que eso es importantísimo. Yo digo que las lecherías, como todo negocio, cuando se sientan a tratar de establecer un programa de cruzamiento, es importante saber a dónde se empieza y a dónde se termina. Y creo personalmente que ese ha sido el pecado de la mayoría de nosotros en Centroamérica, que empezamos a hacer los cruces y ahí vamos viendo a ver cómo se desenvuelven. Un día cruzamos con esto, el otro día un amigo nos cuenta que el mejor cruce es con Simmental, le metemos Simmental, a la que tenemos Simmental con Brahman, un otro amigo nos dice que lo mejor es Pardo Suizo y ahí vamos. Pero también, ¿por qué lo hacíamos? Porque no contábamos con material genético de razas que ya tienen un principio y un fin, como es la raza Girolando. Y no todos los países de Centroamérica tienen la gran ventaja y la dicha de contar con un protocolo de importación de semen de Brasil como lo tiene Panamá. Y eso, créanme, es una gran herramienta porque nos permite poder saber a dónde arrancamos y a dónde terminamos con un programa de cruzamiento. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces este es el otro ejemplo. Este es el ejemplo de lo que nosotros llamamos la producción del girolando por absorción, que es el camino más largo. Es lo que decíamos anteriormente, tengo una vaca gir lechera, o imaginémonos que aquí hay una Brahman, la insemino con Holstein y saco una media sangre. Si a esa media sangre yo la insemino con gir, saco una 3/4 gir, un cuarto Holstein, la insemino con Holstein y llego a tener una 5/8, 3/8. Esta vaca de acá es la vaca girolando de primera generación, ¿ok? Y si la vuelvo a inseminar con un toro girolando 5/8, llego a tener lo que llamamos el puro sintético, que sería el girolando de segunda generación. Entonces ahí era lo que les decía anteriormente, si la finca de ustedes funciona con una vaca 5/8, 3/8, lo pueden hacer por absorción o por caminos más cortos, que ahora les voy a explicar cómo, y llegar a las 5/8. Y una vez que llegamos a 5/8, 3/8, se acabó la cruzadera. Y nos dedicamos simple y sencillamente a buscar toros 5/8, 3/8 girolando brasileño que no sean familia de las vacas que vamos a inseminar. Y el trabajo que está haciendo Brasil en la selección de girolando cada vez es mejor, cada vez es más serio y cada vez nos garantiza que vamos a tener toros girolandos que descienden de los mejores toros genómicos Holstein, los toros del momento, y que eso nos va a ayudar muchísimo a poder potencializar la genética de nuestras girolandos y tener un hato de muy buen nivel genético. Otro caso que nos encontramos muchísimo en Centroamérica son lo que llamamos las chumecas, pero muchas veces hasta con 3 sangres, que realmente nos han servido muchísimo. La Holstein con Jersey, que después le metimos Pardo Suizo para volver a levantar el vigor híbrido. La Jersey con Pardo Suizo, que después le metimos Ayrshire para volver a levantar el vigor híbrido. Estos animales de 2 y de 3 y de 4 razas o más son 100% europeos. Ellos han resistido y se han adaptado bien a los sistemas de bajura simple y sencillamente por heterosis, por vigor híbrido. Pero repito, nos han funcionado. Hoy en día, que contamos con la genética brasileña, hay varias opciones para ir incorporando o incorporar niveles de raza cebuina que nos van a ayudar a que ese animal se adapte mejor y produzca mejor en condiciones tropicales. Y una opción es la utilización de toros girolando 5/8. ¿Okay? Cuando usamos un toro 5/8, nosotros vamos a lograr hembras 80% de sangre europea. Y pues lógicamente el resto de la sangre va a ser de sangre gir, de sangre cebuina, que nos va a ayudar muchísimo a
que ese animal se adapte mejor que estas que son 100% europeas. El caso 4 que tenemos, el caso 4 son aquellos animales que los tiramos un poquitito más a europeo, porque como la media sangre nos dio tanta leche, teníamos una pardo suizo con Brahman y fue muy lechera, entonces le volvimos a meter pardo suizo o le metimos Holstein. Entonces tenemos un animal 75% europeo, cualquiera de las razas que ustedes hayan utilizado, y un 25% cebú, ya sea Brahman, ya sea Gir o sea Gucerat o alguna otra raza cebuina. En este caso, yo les puedo recomendar dos cruces: el uso de 5/8 Gir Holando o el uso de 3/4. Como pueden ver aquí, el resultado son niveles diferentes de sangre europea. En este caso un 68% de sangre europea y en este caso un 75% de sangre europea. ¿Ok? Como pueden ver ustedes, Brasil ofrece en la raza Gir Holando 3 tipos de toro: el 3/4, el 5/8 y el puro sintético, que es el 5/8 de segunda generación. Nunca utilizan toros media sangre en los programas de cruza, porque genéticamente esos animales son muy inestables como padres para transmitir características a sus hijas. Entonces, lo mismo, hay que tener cuidado, no debemos de usar toros media sangre, y ustedes ven que lo mismo sucede en todas las otras razas compuestas como el Gir Holando, lo mismo sucede en el Brangus, lo mismo sucede en el Simbra. Las asociaciones, los genetistas, los especialistas no recomiendan utilizar toros media sangre Angus con Brahman, porque son toros sumamente inestables en lo que transmiten. No así las hembras expresan muy bien su heterosis, su vigor híbrido y son excelentes vacas. ¿De qué va a depender la decisión mía aquí? Pues una vez más, del manejo que yo quiera dar. Ya sabemos que entre más nos vayamos a sangre europea, pues lógicamente vamos a requerir de un manejo más intenso y de una alimentación mejor. Y el quinto caso es ¿qué hacemos con las medias sangres? ¿Qué hacemos con las F1s? ¿Ok? Ahí tenemos lo que expliqué en la tabla anterior, me las puedo llevar por absorción y meterles Gir a la 3/4 Gir, que se nos va a bajar de producción. Cuando revisamos los diferentes grupos, la doctora Jacinto esta mañana mostró las producciones muy interesantes, la que más produce es la F1, pero cuando metemos la 3/4 Gir, se baja considerablemente la producción. Si lo hacemos por absorción y a esta media sangre le metemos Gir, vamos a tener una reducción en la producción. Después le metemos Holstein y se va a estabilizar y llegamos a 5/8. Lógicamente es un camino muchísimo más largo, es un camino de varias generaciones que nos va a tomar años llegar al 5/8, 3/8. El camino corto, que es validero y que funciona, es la utilización o de toros 5/8 o de toros 3/4. Los brasileños recomiendan a las F1 media sangres utilizar toros 3/4 Holstein 1/4 Gir para poder llegar al 5/8 Gir Holando. Dicen ellos que es el cruce menos errático, o sea que es el que le puede dar más constancia en la calidad de los animales. Lo estamos probando en Centroamérica, pero una vez más, y lo dijo la doctora en la mañana, alguien lo mencionó también en otra charla, si hay cosas que ya están probadas, si los brasileños tienen tantísimos años de venir ordeñando el Gir Holando, produciendo el 80% de la leche que producen en ese país, con los millones de cabezas que tienen, que están evaluando y que están valorando, yo creo que justifica definitivamente seguir la recomendación y la experiencia que este país ha venido desarrollando en esta raza. Ok, ahí tenemos lo que llamamos el cruce por aproximación, que es el que dicen ellos existe más variabilidad, que es cuando sacamos la media sangre, ¿verdad? Y la inseminamos con un toro 5/8, 3/8. Y aquí tenemos el que es menos errático, que es cuando a esa F1 la inseminamos con un toro 3/4 y de esa manera llegamos al 5/8. Estas 5/8, llegamos a las 5/8. Estas 5/8 la insemino con un toro 5/8 y yo soy un productor de leche con Gir Holando. Y ahí ya me quedo y se acabó el cruzar y el devolverme y el irme para acá y el irme para allá. Vean que este camino es muchísimo más corto. Entonces, sea la fuente que sea, tengan ustedes sus vacas Gir o arranquen esta media sangre de una vaca Brahman, que es con lo que contamos, o con una raza Gucerat. Si la inseminamos con 3/4, la siguiente generación
ya vamos a estar viendo una vaca 5 octavos, 3 octavos con un nivel de Girolando más estable que nos va a permitir seguir utilizando esos toros Girolando. Eso con vacas Holstein. Si tengo vacas Holstein puro y quiero meter Girolando, ¿qué porcentaje de Gir tiene que tener? ¿Empiezo con un 5 octavos Girolando o con un 3/4? No, si usted tiene vacas Holstein puro, yo le recomendaría primero meterle Gir, sacar la media sangre, correcto. Y a esa media sangre le mete un 3/4 Girolando y llega a 5 octavos, 3 octavos. Claro. Y ahí ya una vez se queda en 5 octavos, 3 octavos. Por eso le digo, esta media sangre puede venir de muchos lugares. Puede venir del mismo encadenamiento que les estoy recomendando se haga con las lecherías de altura, de las zonas de volcán o de zonas donde hay nivel genético muy alto. Traernos esta media sangre para esta región para empezar a arrancar con los cruces. Una duda, ¿no se me bajaría mucho la leche al meter el Gir lechero y no el Gir lechero? ¿No es 5 octavos? Creo que yo pensaba. Bueno. Ok. ¿Y en qué zona está su Holstein? Está a 900 metros. Bueno, pues lógicamente se va a bajar. Se va a bajar, pero yo le estoy haciendo la recomendación en función de que haga una introducción alta de sangre Gir, ¿verdad? Para que después pueda estabilizar con un 3/4 y quedarse en 5 octavos. Lógicamente le puede meter, perdón, un 5 octavos, pero la porción de Gir va a ser muy poca. Yo me imaginé que estábamos hablando de traerse esa vaca, digamos, a esta zona baja. Perfecto. Sí. Bueno, inclusive su pregunta se adelanta algo que les iba a decir en la presentación. Hay lecherías en Brasil que estaban ordeñando en climas tal vez 900 metros, tal vez inclusive un poco más bajo, no tan calientes como acá, que estaban ordeñando en compost barn Holstein puro. Y hoy en día están metiendo Girolando 3/4. Y a las vacas Girolando 3/4 las vuelven a inseminar con Girolando 3/4. Y se están quedando en 3/4. Son lecherías que alimentan con TMR, con mixer y todo, con un nivel digamos, tecnológico alto, exigen los animales. El aumento en producción no ha sido escandaloso. Si esa finca tenía un promedio de 30 kilos, están en 30 kilos o produciendo 32 o 34, pero con menos problemas sanitarios y con mejor reproducción. Y lo que están haciendo es que se están manteniendo en ese 3/4 Girolando. Pero sí, si está en esa zona, lógicamente todas estas recomendaciones, y es mi conclusión al final, van a depender de la zona. Inclusive hay gente a más de 900 metros en Centroamérica que ya están viendo cambios radicales en el clima, o más metros, ¿verdad? Hay países de lechería de altura donde hay Kikuyu y Holstein puro que ya están apareciendo terciopelos, no sé si se le llama aquí a la culebra terciopelo, en fincas donde antes no habían ni culebras porque eran zonas frías. Eso es una muestra de cómo se ha ido calentando el planeta. Entonces, esas fincas ya están valorando la posibilidad de ordeñar con Girolando, y son fincas que tenían Holstein puro. Bajo esas condiciones, ahí sí, definitivamente es acertado tal vez no meter un F1, que usted no lo va a ocupar para la bajura, y meter un toro Girolando. Inclusive puede eso, hasta pensar estabilizarse en un 3/4 y quedándose inseminando con 3/4, porque lo que les hablaba yo de la oferta de toros 5 octavos, lo mismo sucede con los 3/4. Hay muchos toros, hijos de toros élites de la raza Holstein, que están cada día más reforzando la batería de toros Girolando 3/4. Entonces, una de las ventajas y por las cuales yo recomiendo el Girolando sobre otras razas es por la oferta, el pool genético que hay de diferentes compañías de inseminación artificial que están invirtiendo muchísimo dinero en selección en toros Girolando en Brasil, por la población tan alta de ganado que tienen ellos. ¿Cuánta diferencia en producción de leche pudiese haber en una hija de un 3/4 versus la hija de un 5 octavos? Sí, claro. Sí, bueno, eso es una pregunta difícil. Yo lo voy a ser muy sincero.
Aquí en Centroamérica, hasta ahorita, estamos empezando, van a empezar a parir las primeras. Panamá nos lleva más tiempo, pero en Costa Rica nosotros tenemos apenas 2 años y unos meses de que se empezaron a permitir las importaciones de semen. Entraba de manera ilegal, pero más que todo entraba GIR. El uso de Girolando, no hay, yo no podría decirle resultados en Centroamérica de una diferencia. Yo me atrevería a decir, pues lógicamente que el 3/4 va a reventar en más producción, ¿verdad? De hecho, por eso muchos atos lo están usando de esa manera. Pero lógicamente va a depender muchísimo del manejo. Pero así como poder decirle yo en litros, la diferencia en este momento sería aventurarme a darle una cifra que tal vez no es cierta. Ok. Esta filmina es para hablarles un poco la diferencia, porque tal vez ustedes van a encontrar que las compañías pueden ofrecer toros 5 octavos y puros sintéticos. Los brasileños, por esto que les estaba explicando, que la raza Girolando pues ha ido tomando fuerza y la asociación Girolando en Brasil se ha ido ordenando y ha ido mejorando sus programas de test de progenie. Hoy en día ellos consideran que el uso de toros 5 octavos es mejor que el uso de toros puros sintéticos. ¿Por qué? Primero, porque el pool de oferta de toros 5 octavos es mayor. Segundo, porque los toros 5 octavos vienen directamente de un padre Holstein. Y acuérdense que cuando tenemos un padre Holstein o cuando el padre es, digamos, el que aporta la mayor producción, la expresión genética va a ser mayor. Eso contradice un poco la teoría, pero está comprobado que así es, ¿verdad? Como les decía, toros del más alto nivel genético Holstein, y son los más utilizados para producir Girolando en Brasil. El puro sintético, cualquier genetista, cualquier profesor de una universidad le va a decir, el puro sintético, de hecho los creadores de Simbra y de Brangus siempre andan buscando toros Simbra de más de una generación, porque son los que genéticamente son más estables. Pero a este momento donde está el Girolando brasileño, ellos prefieren la mayor cantidad de información y la mayor oferta de toros que se ofrecen 5 octavos sobre la supuesta estabilidad que daría un toro puro sintético. Esa es la principal razón por la cual los brasileños usan hoy más 5 octavos que puro sintético, pero estoy seguro que esto en el futuro cercano puede llegar a revertirse, porque cada vez va a haber más información, van a haber más vacas sobresalientes 5 octavos que van a permitir que se usen otra vez con excelentes toros 5 octavos para generar animales puros sintéticos. Esta es la tabla de cruzamientos famosa, la misma que presentó la doctora en la mañana. Yo les recomiendo esa tablita para todos los que hacen cruzamientos, andarla en el teléfono. Los técnicos acá de Cemex en Panamá se las pueden hacer llegar. ¿Por qué es importante esta? A mí me gusta muchísimo, primero porque no sé por qué uno habla tanto de fracciones. A mí desde la escuela me costó el tema de las fracciones. Yo no sé por qué no utiliza uno los porcentajes. A mí me encantan los porcentajes y aquí viene acompañado de porcentajes, todos los posibles cruces. Esto es el lado materno y este es el lado paterno y los diferentes niveles de sangre que nos da cada cruzamiento. ¿Okay? Y aquí tenía algunos ejemplos, simplemente como para que ustedes vean el tipo de ganado del que se refiere. La mayoría de estas fotos son de Brasil. A mí me gustaría traer más material de Centroamérica. Ya empezamos a recoger un poco de material de Colombia y por ahí yo tengo algunos casos de Centroamérica, pero estoy seguro que en 1 o 2 años podemos ya tener aquí animales paridos en Centroamérica, que es lo que nos gustaría ver. Pero aquí tenemos diferentes ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, sobre una vaca 3/4 con toro puro sintético, una 5 octavos, que es una Girolanda. Este mismo caso, una vaca 3/4 inseminada con toro 5 octavos, ya nos da este animalito que es Girolando. Y repito, lo recomendable, dependiendo de la finca y dependiendo del manejo, es que nos estabilizáramos en esa línea y no tener que volver a hacer más cruces. Este es una vaca 5 octavos que viene del cruce de una vaca media sangre con un toro 3/4, que es el cruzamiento que ellos nos recomiendan, es el más preciso, ¿verdad? El menos errático. Y este es el ejemplo de la vaca que le decía. Vean que esta es una lechería con un establo que se ve con un nivel tecnológico alto. Esta es una vaca hija de una vaca 3/4 con un toro 3/4. Y si la vemos, prácticamente es una Holstein que lo que muestra es un poco
más de adaptabilidad que una Holstein pura. Y esa vaca, ese porcentaje de cebú que tiene, repito, puede significar una diferencia en mejor salud y en mejor reproducción, que definitivamente son factores importantísimos para la rentabilidad. Vean la calidad de ubres de las vacas 3/4, nada que envidiarle sinceramente a vacas Holstein puras. Esta es una vaca 5/8 igual, que proviene de una vaca 3/4. Aquí tenemos una pura sintética, ya esta sería una Girolanda de segunda generación. Y aquí tenemos ya también otra pura sintética. Vean que son animales que expresan adaptabilidad, ¿verdad? Y muchísimos otros ejemplos de vacas 5/8, de vacas media sangre y de animales 5/8, donde vemos la calidad de ubres, donde vemos realmente cómo esa combinación de Holstein con Gir, pues lógicamente hace que sea una vaca de alto nivel de producción con muy buena adaptabilidad al trópico. Otras opciones que existen, los cruces con Guceral lechero. ¿Por qué yo les hablé hoy de Girolando? ¿Por qué no les hablé de Guzolando? Igual, yo considero que uno de los puntos fuertes cuando uno traza una estrategia y toma la decisión de con qué raza va a trabajar es considerar el pool genético que existe. No sé si dentro de 5, 6, 12 años habrá la misma cantidad de toros Guzolando que Girolando en Brasil, pero a hoy la cantidad de toros Guzolando 3/4 y 5/8 que hay para trabajar es menor. El Gir tiene más selección de leche que el Gucerat. El Gucerat me parece a mí, aunque ellos lo consideran como una línea lechera y tienen también, entiendo, una línea más para carne, me parece que es más para una finca que apunta a un sistema de producción de doble propósito y que anda buscando un cebú de más carne y de más volumen. Aunque, como les decía anteriormente, yo siento que cada día se habla menos de lecherías de doble propósito. Yo oigo más en Centroamérica hablar de lecherías de doble negocio, que eso es muy diferente. ¿Qué es una lechería de doble negocio? Una lechería de doble negocio es una lechería que tiene identificadas sus vacas para usarlas en cruzamiento para producir leche, que son las mejores vacas del hato, y las otras vacas que tal vez no tienen tanto mérito genético, las inseminan con toros de carne para producir ganado terminal y que la finca tenga dos entradas, producción de carne y producción de leche. Pero aparte, no estamos hablando de la misma vaca. Y ahí es donde una vez más un programa de inseminación es fundamental, porque en un termo de inseminación nosotros podemos tener Gir lechero puro brasileño, toros 3/4 Girolando brasileño, toros 5/8, podemos tener toros Guayú, toros Brahman, toros Charolais o la raza que ustedes quieran explotar de carne como negocio terminal. Entonces cada día más el negocio se vuelve de doble negocio, no de vacas de doble propósito. Y yo creo que ahí es donde hay que apuntar más, porque eso nos enfoca hacia la especialización del negocio. Tengo estas vacas que me están dando leche, pero las voy a producir terneros de muy buena calidad de carne. Y tengo estas vacas que me producen leche y las voy a continuar en un programa de producción de leche. Otra raza que también tenemos la posibilidad de importar de Brasil es el Cindy, que en Brasil se considera, eso sí, una raza más de carne, no la consideran como una raza lechera. Pero hay alguna gente inclusive haciendo algunas pruebas con Jersey. ¿Por qué con Jersey? Bueno, porque como es un animal más pequeño, este es un animal muy parecido al sahiwal, no sé si aquí en Panamá en algún momento usó el sahiwal, y como es del colorcito rojo, pues mantiene el patrón del color con el Jersey. Y aquí quisiera también presentarles otras opciones. ¿Por qué? Porque lógicamente pues los programas de cruzamiento no todo es cebú. Perfectamente hay o existe la opción de poder seguir cruzando con razas europeas que pueden significar una buena opción para todas estas vacas, todos los grupos raciales, las 100% europeas, las que son 75% cebú, las que son media sangre. Existen razas como la raza Brownbee, no sé si la conocen, que es esta raza que es la raza original de donde deriva el pardo suizo americano. Es una raza originaria de Suiza que tiene los mismos niveles de producción del Simmental Fleckvieh. En Suiza una vaca Simmental Fleckvieh produce 7.400 kilos y una vaca Brownbee produce lo mismo. ¿Por qué yo prefiero el cruce de Brownbee para el trópico?
porque produciendo la misma leche y la misma carne, la vaca Brownby tiene la pezuña negra, la pigmentación muy buena y el pelaje corto. Esos son razas que en condiciones tropicales también han funcionado, ya se han probado, y son otras opciones para aquel pues que no quiera hacer cruces con cebú y se quiera mantener dentro de la línea del europeo. Y la otra opción, que no hay que descartarla, es continuar con el tricross. Yo las presento porque habrá gente que dice, pues no, lo mío, mi finca no amerita el cruzamiento con cebú. Yo no quiero, digamos, que esas vacas 100% europeos se me bajen al tener que meterle una generación de cebuino. Entonces existe la posibilidad de seguir haciendo el tricross, pero el tricross siempre hay que hacerlo con la misma premisa, con la complementariedad. Uno de los tricrosses que nosotros recomendamos es el Holstein sobre el Jersey, buscando alta producción de leche que nos da el Holstein, con los niveles altos de sólidos y la eficiencia alimentaria al Jersey, y luego terminar o cerrar con Ayrshire, que es una raza que es reconocida por su calidad de ures, porque recordemos que esa chumeca, pues lógicamente una de las debilidades que muestra es el sistema mamario. Y ahí tenemos algunos casos de algunos toros Ayrshire, para los que no conocen la raza. Esta es una raza desarrollada en el condado de Ayr, en Gran Bretaña. Una raza que se desarrolló buscando la comida ahí entre las piedras, en estos tipos de paisajes que vemos en las películas de James Bond, donde siempre está lloviendo. O sea, es una vaca que, aunque sea 100% europea, es una vaca fuerte con características que nos pueden ayudar en este tipo de cruzamiento. Lo mismo la raza pardo suizo americano. Esta es la raza que deriva del Brownby, que los gringos se lo llevaron hace muchos años y sacaron la porción de carne del Brownby, y es lo que llamamos nosotros el pardo suizo americano. Finalmente, la opción de los embriones, ¿verdad? Que yo siempre lo menciono, definitivamente pues no deja de ser una opción para muchas fincas. Esta mañana la doctora también hablaba de una famosa finca que produce con mediasangres, con F1, ¿verdad? Y ahí es donde quiero terminar. Yo desgraciadamente no puedo darle una receta en general a ustedes hoy acá como público, porque cada una de las fincas de ustedes es diferente, cada uno de los manejos de ustedes es diferente, las posibilidades del alimento que pueden dar es diferente. Entonces yo creo que con las opciones que hemos visto, espero que ustedes lleven una idea, tratar de pensar un poco en cuáles son las ventajas de cada uno de los cruces. Como les decía anteriormente, la doctora en la mañana decía de una finca en Brasil que solo se dedica a producir F1s, a producir leche con mediasangres. Pues lógicamente eso es excepcional, pero tenemos que ponernos a pensar, ¿de dónde saco yo esas mediasangres? Si yo tengo la capacidad para ir y comprar 10 vacas Gir puras de alto nivel genético y empezar a hacer aspiraciones para trabajar con fertilización in vitro o hacer lavados para producir embriones F1 con los mejores toros de inseminación artificial de la raza Holstein, y tengo la capacidad de arrancar con un grupo importante de receptoras para que me estén pariendo esas F1, pues lógicamente ese es el camino que hay que seguir. Sabemos que son las que más producen leche, sabemos las que son las que más se van a adaptar. Si alguien quiere producir con Holstein puro aquí en Azuero, puede producir con Holstein puro. Definitivamente no hay ningún problema. El problema está en cómo adaptar el sistema de producción. Primero, ¿de dónde voy a conseguir las vacas que vengan de un clima similar a este? Para que la adaptación sea mejor. Y pues lógicamente sabemos que las condiciones que tenemos que darle son muy excepcionales. Galeras de muy buena calidad, de muy buena construcción, con ventilación, con todos los equipos modernos que nos ofrecía el conferencista anteriormente, que no es, como él lo dijo, y lo dijo muy claro, que no es que con los cruces tengamos que obviar y decir, bueno, como yo tengo una Girolando la voy a tirar al sol. Sabemos que las vacas hay que cuidarles, hay que darles confort. Yo creo que el reto que tenemos que enfrentar todos los productores de leche del mundo es darle confort al ganado, muy buena comida y una tremenda presión de selección. Y hoy en día se cuentan con herramientas tecnológicas muy buenas en los tres campos. Entonces, repito, yo creo que la tarea es analizar bien en el entorno las posibilidades,
las condiciones que le podemos dar a los animales. Y sí quiero ser muy enfático, sentémonos a trazar una estrategia. Y que nos vengan a decir lo que nos vengan a decir, averigüémonos bien lo que vamos a hacer, fundamentémonos, informémonos, vamos, vemos, visitamos, leemos, y una vez que tengamos esa estrategia, por más que nos vengan a hablar, no cambiemos el ritmo, porque si hay material genético para empezar un cruce y cerrarlo, y si hay una fuente donde podemos hacer eso, esa es la mejor manera, la manera más certera de poder seguir una empresa lechera en el campo, digamos, de la genética, que es lo que les he querido hablar esta tarde. Eso sería. Muchísimas gracias por su atención.